el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ah, entiéndase que es cierto, nosotros la semana pasada, en base a la imagen que compartí y la imagen supuestamente del sueño, vimos a quién correspondía cada reino, ¿verdad? El primer reino, obviamente, de Nabucodonosor con la cabeza de oro. Después vinieron los medo-persas o Persia, luego también Grecia, luego también Roma. Ahora, entiéndase esto, Nabucodonosor posiblemente no conocía de ninguno de estos reinos. Se entiéndase que Nabucodonosor no sabía de estos reinos. Quizás de los medo-persas, podría ser. Sin embargo, tampoco es muy seguro. En todo caso que haya escuchado, ¿no? de esos lugares como pueblos pequeños, quizás, pero no como imperios como nosotros lo conocemos. O sea, nosotros estamos viendo la historia, ¿verdad? Nabucodonosor no tenía ni historia, ¿sí? ni siquiera tenía, o sea, historia respecto a estos pueblos, y tampoco tenía él una visión clara de lo que era el futuro. Simplemente a Daniel le dice, el primer reino eres tú, pero va a venir otro reino y otro reino y otro reino. Claro, nosotros tenemos acceso a todo el libro de Daniel y podemos tener una idea de quién fue quién, pero Nabucodonosor no. Sí, Nabucodonosor estaba como, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Obviamente le dio mucho crédito a Daniel porque Daniel le mostró el sueño. ¿Sí? Y en todo caso él entendió, si es que este tiene el sueño, entonces también tiene la interpretación. Y Daniel lo dijo, Dios fue quien me lo dio. Entonces, entienda que el hecho de que nosotros lo entendemos
no quiere decir que Nabucodonosor lo entendía como nosotros lo entendemos. Así que hay que tener cuidado en esto. Sí, voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes para recordar algunas cosas y a la vez también quizás aclarar algunas cosas dentro de todo esto. Vamos a ver. Mire usted a la izquierda de su pantalla, tiene pues una idea general de lo que es las partes o los reinos a los cuales Daniel hace referencia. Y habíamos dicho pues el primero, el oro, ¿no? La cabeza, luego tiene el pecho, los brazos, que sería de plata, luego el de bronce y luego el de hierro. Mencioné que el de la parte de plata se refiere al imperio Medo-Persia, luego también a Grecia y más adelante Roma. La idea era que conforme pasase cada reino, ese reino, ¿sí? O sea, el reino que entraba al poder acababa con el reino que le precedía, ¿no? Entonces, en este caso, el Medo-Persia, sin duda que también acabó con Babilonia, el tercer reino que sería Grecia hizo lo mismo con Medo-Persia y Roma también, ¿sí? Roma también hizo eso. Pero nos habla también de los pies, ¿sí? Nos dice de los pies que son de barro, perdón, de hierro y barro cocido, ¿sí? Esta parte definitivamente todavía no llega a ocurrir o a concretarse, ¿sí? O sea, en la historia hemos llegado ya a pasar Roma, y esto otro, ¿no? Los pies, sería el tiempo en que estamos viviendo ya, desde el tiempo que Roma dejó de existir como imperio, que tenemos acá, ¿no? Más o menos en el año 476 después de Cristo, pero que exactamente no sabemos acá. Puede ser en este otro lado, en la imagen de la derecha, dice allí, ¿no? Que quizás se refiera a los pies, a Europa dividida, ¿no? Puede ser, y se han hecho intentos, entienda usted, se han hecho intentos de definir y decir quiénes son esos reinos, pero Dios en realidad no nos ha revelado. ¿Sí? Es como a Nabucodonosor, Dios no le había revelado quiénes eran esos reinos que venían detrás de él, simplemente decía otros reinos, un segundo reino, un tercer reino, un cuarto reino. A nosotros no nos ha revelado Dios tampoco, así que seamos cuidadosos. Hay personas que tienen sus teorías, en fin, y puede ser que en alguna forma tengan razón, pero no lo vamos nosotros a saber a ciencia cierta, de lo contrario, Dios nos lo hubiese revelado. Aunque vamos a seguir estudiando también esto de Daniel y quizás eso nos dé una idea. Pero lo que sí sabemos es que, mire usted, esa roca, ¿sí? La roca de Dios, el reino de Dios, menciona acá, y que es, como dice acá en el versículo 44, en los días de estos reyes, o sea, de los 10 reyes, ¿sí? Se levantará un reino que no será jamás destruido. Y obviamente aquí ya se habla del reinado de Cristo, o sea, cuando Cristo venga. Algunos dicen que se refiere a cuando Cristo murió en la cruz, pero Cristo cuando murió en la cruz, si bien es cierto, conquistó la muerte, por ejemplo, pero no reinó, o sea, no comenzó a reinar, ¿sí? Sobre este universo, sobre esta tierra, en todo caso, como lo va a hacer cuando venga montado en ese su caballo blanco, expresando pues su poder y su voluntad de conquistar. Cuando vino él la primera vez, cierto, trató de, y todavía lo hace, conquistar nuestros corazones.
pero no necesariamente sí, al mundo como tal. Si usted se da cuenta, mirando a la imagen, ¿no? Tenemos oro, plata, bronce, ¿sí? hasta los 10, hasta los pies, perdón. O sea, se está hablando de el gobierno o el reinado mundial. O sea, ¿cuándo es que esto va a acabar? Bueno, con la roca, ¿sí? Y decía, jamás será destruido en el versículo 24 este reino, ni será el reino dejado a otro pueblo, así como mire usted Nabucodonosor, no que se lo pasó, pero simplemente para hacer uso de una palabra, su reino llegó a manos, el rey llegó a manos de los griegos y así sucesivamente. El reino, sí, de Dios, del cual se habla en el versículo 44, dice, ni será reino dejado a otro pueblo. O sea, a diferencia de los reinos que le preceden o le precedieron, sí, se da cuenta usted, a diferencia de ello, ese reino no va a tener fin, tampoco va a ser dejado a otro pueblo. Desmenuzará, perdón, y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. ¿De qué monte estamos hablando? Bueno, algunos dicen que quizás se refiera estoy en el versículo 45, quizás se refiera al monte de Sión, esto es a Israel, esto es a Jerusalén. Pero yo me acuerdo en cierta ocasión estudiando sobre los libros proféticos, me acuerdo que nuestro maestro dijo algo interesante, dijo que en muchos casos, muchas veces, la palabra monte o montaña puede referirse a gobierno y gobierno de Dios, ¿sí? O sea, como que de Dios, ¿sí? De Dios está saliendo esta roca. Y lo dice acá, ¿no? Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, perdón, no con mano. O sea, aquí no hay participación humana, ¿verdad? Aquí estamos hablando de participación divina, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, ¿sí?, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Rápidamente, permítame ir a esta siguiente imagen con el propósito de que también pueda usted ver esto, ¿no? O sea, esa roca, ¿sí? Esa roca del Dios va a golpear los pies, o sea, los reinos que quedaron después de Roma, ¿sí? Y obviamente todo el resto ya va a ser historia. ¿Sí? Todo el resto va a ser historia. Más este reino de Dios va a continuar. No sé qué pasó acá. Perdón un ratito. Ok, ok. Dentro de esto, sí, nosotros, insisto, estamos viendo la historia ya. Nabucodonosor no lo veía. Pero dentro de todo esto es algo que también quisiera que usted se dé cuenta de cómo es que Dios está trabajando. Y hermanos, Dios está trabajando en estos días, en nuestras vidas. Dios siempre está trabajando en su reino. Por ejemplo, ¿sí? Nabucodonosor, rapidito, alguno de ustedes. Nabucodonosor. ¿En qué cree usted que sirvió dentro de los planes divinos a favor de su reino? ¿Alguno de ustedes? O sea, mire toda la figura acá. O sea, mire todo el rompecabezas junto. ¿Sí? Decía, Nabucodonosor, ¿en qué cree usted que fue utilizado por Dios dentro de lo que es su reino?
¿En qué favoreció? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Que ningún ser humano es más poderoso que Dios. Que Dios es el ser superior a todo. Ok, ya. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más? En el reconocimiento de que Dios era todopoderoso, pues, ¿no? Cuando Ok, salvó a ok. todos. Muy bien. ¿Alguien más o algo más? Para dar a conocer la profecía. Ok. ¿Algo más o alguien más? A ver, voy a tratar de decirlo porque si no el tiempo nos va a ganar. Dios utiliza a Nabucodonosor, ¿sí? Como, voy a utilizar la palabra herramienta, ¿sí? Usted puede utilizar otra. Como herramienta que trae justicia a su reino. ¿Por qué razón es que Judá fue hacia Babilonia? ¿Alguien? Creo, pastor, que tiene que ver con lo que vimos de las tierras que no habían dejado. O sea, en otras palabras, por desobediencia. ¿Sí? Por desobediencia. Mire, o sea, mire, ahí estamos viendo, en realidad cierto, o sea, y lo que ustedes han dicho está bien, es cierto, es parte de, pero dentro de la gran figura de su reino es utilizado trayendo justicia, ¿sí? Hacia su pueblo. Justicia en el sentido de ellos necesitaban ser o merecían ser ya disciplinados o castigados, si usted prefiere. ¿Sí? Luego tenemos el reino Medo-Persia. ¿Cómo cree usted dentro de esta gran figura de lo que es el reino de Dios? ¿Cómo cree usted que ellos fueron utilizados por Dios? ¿Cuál es el gran evento dentro de los Medo-Persias a favor del reino de Dios? Dictó un edicto, creo, el rey para que regrese el pueblo, ¿no? Del cautiverio. Claro que sí, restauración, ¿no? Porque con Ciro, ¿no? Con Ciro, no Ciro el de Arequipa, este es otro Ciro, por si acaso, no es el Ciro el ¿cómo se llama? El Cañón del Colca, ¿no? Pienso que usted es el Ciro ese del Cañón del Colca. Este es otro. ¿Qué es lo que hizo Ciro? Ciro dijo, regresen, ¿verdad? Ciro dijo, regresen, ¿sí? Así que, cierto, lo utiliza para restaurar, ¿sí? Lo utiliza para nuevamente regresar el remanente, ¿sí? Hacia tierra de Israel. Porque, a ver, ¿para quién estaba? En todo caso, déjeme ponerlo como de esta forma. O sea, ¿para quién se estaba preparando todo esto, cree usted? O sea, ¿para quién Dios estaba preparando todo esto? ¿Alguno de ustedes? Para la primera venida de Cristo. ¿Sí? Para la primera venida de Cristo. Luego viene Grecia. ¿En qué aspecto Grecia llegó a ayudar, sí, a favor de lo que se venía, del reino de Dios? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? No sé, pastor, se me ocurre quizás tal vez la misma escritura fue en griego, no lo sé, la verdad. O sea, La hermana Melinda dice, cierto, la cultura y el idioma. ¿Sí? Cuando vino Cristo, ¿cuál es el idioma universal?
el griego, ¿sí? O sea, usted puede mirar todo eso y se va a dar cuenta, cierto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Roma? Roma es la capital de la moda. No, Milán creo que es, ¿no? Milán creo que es la capital de la moda. Disculpe, Milano creo que es, ¿no? Pero Roma por ahí está. No, de la ópera, ahí está. No, también creo que es Milán. No, ya ni sé, ¿no? ¿En qué ayudó Roma como imperio? ¿Alguien se acuerda? Los cristianos. ¿Perdón? Sería que dispersó a los cristianos para que el evangelio sea conocido en todo el mundo. No, pero todavía estamos preparando la venida de Cristo. Roma hizo que el imperio sea más accesible. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de este dicho, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? O sea, Roma hizo que todo sea más accesible. He escuchado hablar de la vía Ignacia. No he dicho la tía Ignacia, por si acaso, he dicho la vía Ignacia, ¿sí? Unía el este con el oeste, ¿no? El oriente con el occidente, ¿sí? Así que si usted se pone a pensar, a darse cuenta de todo esto, y cierto, también Roma, a su forma de gobernar, si bien es cierto, era cruel, pero también muy organizada, ¿no? O sea, todo esto, entienda, ¿sí? Dios, no piense usted que Dios lo hizo simplemente porque que le voy a bajar de los humos a Nabucodonosor. No, estamos hablando de Dios, ¿sí? Dios pudo simplemente señalarlo a Nabucodonosor y lo hacía desaparecer a Nabucodonosor, ¿verdad? O sea, Dios está preparando todo para su reino. Esto es para Jesús. Y no ha terminado, porque ya hemos visto, ¿sí? En esa imagen, ¿sí? En esa estatua, los 10 reinos que representan los pies. O sea, también, o sea, Dios sigue trabajando para la venida de Cristo. La segunda, en este caso, venida de Jesucristo. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí? O sea, qué maravilloso es nuestro Dios, qué asombroso es nuestro Dios. Usted y yo quizás ni nos imaginamos, o sea, vemos la imagen y dice, cualquier cantidad de historia hay acá. Y cierto, hay cualquier cantidad de historia allí, ¿sí? Pero más hay cualquier cantidad de Dios, ¿sí? En todo eso. Cualquier cantidad, maravilloso nuestro Dios, asombroso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. ¿Alguna pregunta o alguien que quisiera decir aquí algo en estos momentos? ¿Alguien? Si usted tiene oportunidad, trate de leer algo de estos reinos también. Muy interesante, cualquier cantidad de información, ¿sí? Roma, por ejemplo, como república, ¿sí? Obviamente conquista Grecia en el año 168 y casualmente, mire usted, la batalla decisiva de ese cambio de poder es la batalla de Corinto, ¿no? Y Corinto, claro, ¿no? Nos relacionamos con Corinto porque tiempo después hubo una iglesia allí, una gran ciudad también, Corinto. Pero más adelante Roma ya se convierte en el imperio romano, ¿no? Con César Augusto en el año 47 antes de Cristo, que dicho sea de paso, él también es el que estuvo en poder cuando Jesús nació, ¿no? César Augusto. En el año 300 más o menos gobernaba Diocleciano, también emperador, todos estos emperador romano, donde y en su gobierno es que hay la primera división,
¿sí? Donde por ahí comienza la primera división entre el oriente y el occidente. Luego viene también a Constantino, que Constantino llegó a mudar la capital del imperio hacia Constantinopla, más o menos en el año 306 o algo así. A pesar de los problemas, Roma siempre ha sido muy problemática, ¿sí? Nunca han habido momentos en los cuales más de un César gobernaba a la vez, y a veces hasta 4, ¿sí? Pero ya para el año 476, después de que sí finalmente se dividieron, ¿no? Pero seguían siendo un imperio, el oriente y el occidente, Roma, la capital occidental, Constantinopla, la capital oriental. Constantinopla es lo que sería hoy Estambul en Turquía, ¿sí? Pero ya en el año 476 después de Cristo, ahí sí ya vino a lo que sería el término del Imperio Romano. La parte occidental, sí, fue vencida y, como quien dice, digamos, se declaró en quiebra, en bancarrota, dejó de existir. Lo único que continuó existiendo es la parte oriental, pero que de ahí en adelante se conoció más bien como el Imperio Bizantino, ¿no? Bizantino hasta 1400 o algo así. Así que Roma muy complicada es, pero a la vez también muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa. Por eso es que se le pone como el metal de hierro, pero muy convulsivo también. O sea, muchas peleas, muchas divisiones, al punto que, mire qué es lo que viene después de Roma. ¿Qué cosa dijimos según la estatua? ¿Qué es lo que viene después de Roma? Divisiones, ¿no? 10 reinos y que hacen alianzas con las personas, o sea, pero cuando hay alianzas, o sea, nunca va a haber esa división que solo, perdón, esa unidad que solo Dios puede lograr. Y es a ellos a quien Dios vence con la venida de Jesucristo. Así que más o menos ese es lo que la parte histórica, pero mucho más, insisto, más rica que por su historia. Para nosotros este sueño y esta imagen debe ser rica porque podemos ver a Dios trabajando a favor de su reino. Y hermanos, Dios no ha cambiado. Entienda usted. Dios no ha cambiado, Dios continúa trabajando a favor de su reino y nosotros somos bendecidos de ser parte de él. Pero no hagamos nuestro propio reino. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros hacemos nuestros propios reinos. Yo quiero esto. Sino más bien rindámonos a ser un instrumento en las manos de Dios a favor de su reino. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, insisto, o alguien que quiera agregar algo? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Regresamos entonces a la conversación entre Daniel y Nabucodonosor. Miguelito, levantaste la mano, creo. No, sino que justo cuando se estaba hablando acerca de que todo él está trabajando acerca de su reino. Recuerdo había leído en Gálatas acerca de que la promesa fue con la simiente, con Cristo, y entonces vino, porque yo antes lo veía más así como, es una promesa para conmigo, pero en realidad lo vi que es para con el Hijo, y gracias a Dios que estamos en Cristo y también somos bendecidos, ¿no? Entonces eso quería aportar. Por eso digo, no nos equivoquemos, no cometamos el error de hacer nuestros propios reinos, ¿no? Y pensamos que Dios debe estar muy interesado en mi propio reino. No, no, no. La idea es más bien que usted y yo estemos más interesados en el reino de Dios y que nos rindamos a ese reino. Y Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar. Claro que sí, ¿sí? Entienda usted, Dios no se va a descuidar de nosotros, pero no nos equivoquemos, ¿sí? No nos equivoquemos.
Seamos instrumentos en las manos de Dios. Versículo 46. Muy bien, el sueño ya se explicó. ¿Sabía usted que usted, y entienda, ¿sí? O sea, usted tiene un mejor conocimiento de la interpretación del sueño que la que tuvo Daniel? No porque piense que yo sé más que Daniel, no, no va por ahí, sino que nosotros ya estamos viendo la historia, ¿verdad? Para ellos era algo profético, o sea, para ellos era algo que venía, para nosotros es algo que ya pasó, por lo menos hasta Roma, ¿no? Por lo menos hasta Roma. Más adelante, en capítulos posteriores, vamos a toparnos con más profecías que tiene que ver también con esto, así que no se alborote con todo esto, ¿sí? Mire lo que hace Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Déjeme hacerle una pregunta a usted, ya que ustedes no quieren hacer preguntas, yo voy a hacer la pregunta. ¿Nabucodonosor terminó adorando a Daniel? Se postró sobre su rostro. Perdón, alguien dijo algo, no capté. ¿Alguien dijo, pueden repetir, por favor? Si es que tenía que ver con esto, salvo que haya sido algo distinto. ¿Alguien con alguna respuesta? ¿Sí escucharon la pregunta? ¿Nabucodonosor terminó adorando a Daniel? Hermano, está en silencio. ¿Alguien está hablando? No. Sí, yo creo que sí, pues ahora ahí dice, le ofrecieron incienso y presentes, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Hermano Eduardo, creo que quería decir algo. Yo también opino lo mismo, pastor. Creo que sí, terminó adorándolo a Daniel y no a Dios. Ok. Pastor, ¿la adoración sería solo por postrarse o vendría del corazón? Porque yo podría arrodillarme ante alguien, pero no con intención, o sea, no sé, ¿de dónde vendría la adoración? A ver, primero entiendan que estamos hablando de Nabucodonosor. O sea, eso es uno, ¿sí? Dos, la palabra aquí postró es una palabra que se usa para cierto adorar o reverenciar a una divinidad. Sí, o sea, la palabra se usa para ello. Sí. Definitivamente reconoció a Daniel, sí, pero si prestamos atención al versículo, perdón. Disculpe, pastor, sí, justo en el siguiente versículo explica que en realidad a Daniel le hace como una venia, ¿no? Dado que esto, pero reconoce al Dios de Daniel. Correcto. En realidad lo que iba a llegar con el... Sí, perdón, disculpen, iba a decir, ¿alguien más iba a hablar? Sí, pienso que si es que, o sea, si hubiera postrado Daniel, no lo hubiera, o en adoración, Daniel tampoco lo hubiera permitido en parte. Ok. ¿No? En realidad, cuando él se postra, sí se postra para adorar. Ya, repito, la palabra, eso es lo que expresa. Sin embargo, miren lo que dice el versículo siguiente. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, sí, hermano Joel. No sé, pienso que, como usted mencionaba, la adoración viene de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, el hecho de que haya adorado a Daniel no quiere decir que no adoró a Dios, porque en realidad él creía en varios dioses, incluso después dice Dios de dioses, ¿no? Probablemente lo reconocía, si bien adoraba a Daniel como una divinidad, también reconocía a su Dios, porque repito, Nabucodonosor no le tenía clara respecto al Dios que Daniel
seguía, ¿no? O adoraba. Ok. ¿Alguien más? Pastor, Si entendemos que Daniel, a ver, si entendemos que Daniel era una persona íntegra, como lo hemos anteriormente, Daniel se hubiese dado cuenta y le hubiese dicho, no es mía mi honra, ¿no? Yo creo que... Ok. La hermana se cortó. Miguelito, ¿ibas a decir algo? ahí está la hermana o no sé cómo verlo. Ah, sí. Entonces continúo, se fue la señal. Entonces Daniel lo hubiese dicho, mía no es mi honra, pero Ok. lo vemos que si en verdad él se postra sobre su rostro, pero creo que reconoció a Dios porque le reveló a Daniel, ¿sí? Ajá. Porque Daniel Ok, quería reaccionar. ya estamos llegando a algo. ¿Algo más? Miguelito, ¿ibas a decir algo, creo? Hermano Percy, Dele, hermano Eduardo. retrocediendo un versículo atrás, en el versículo 37, ¿Ya? ahí le dice que él es el rey de reyes, pero porque Dios del cielo le ha dado ese puesto, le Correcto. ha dado ese reino. Correcto. De ahí le está avisando que todo viene de Dios, ¿no? Amén, amén, cierto, cierto. ¿Alguien más? Pastor, algo que siempre he tenido una duda y ahorita que estamos aquí lo aprovecho. No me queda claro cómo puede una persona, entiendo hasta aquí Nabucodonosor no era un hijo de Dios, de lo que entiendo, quizás esté equivocado. ¿Cómo podría un incrédulo adorar a Dios no mediante Jesucristo? No entiendo. Claro. O sea, en este momento no estamos quizás hablando de si era creyente o no, sino si en verdad adoró, o sea, adoró a su manera, ¿no? Lo que sea. Y en realidad la palabra es sí adoró, ¿no? Sí adoró. Pero más bien adoró, sí, en su mente él estaba adorando a Dios, pero a través de la persona de Daniel, porque Daniel fue el instrumento, ¿sí? O sea, no que estaba viendo a Daniel como Dios, sino que entienda, y ese es el tema también con nosotros, ¿verdad? Que muchas veces, o sea, vemos las cosas como nosotros las entendemos. Tenemos que, cuando interpretamos, tratar de ver las cosas como la gente lo entendía. A ver, Nabucodonosor, y cierto, o sea, era una persona monoteísta o politeísta. Politeísta. Definitivamente, sí, o sea, si bien es cierto, este Dios era el Dios que descubrió hasta los sueños, pero eso no quiere decir que dejó de creer en los otros dioses. Sí, no, y vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Entonces, él estaba adorando, pero a su manera, ¿sí? Que reconoce que es cierto, debe haber un Dios mayor, claro que sí, pero no que está diciendo es el único. Es como, a ver, los incas, ¿verdad? Los incas, ellos tenían muchos dioses, ¿no? El Inti, ¿cierto? Quizás el Inti dentro de la naturaleza es quizás su dios más grande. Pero aún así tenían un dios más grande. ¿Quién era ese dios más grande? Los incas. La Inca Cola. No es la Inca Cola. Huiracocha. Claro que sí. Y claro, por la edad de ahí nada más la hermana se acordó, ¿no? Por más contemporáneos, por ahí, ¿no? Cierto. Huiracocha, claro que sí. Era el dios superior, pero habían otros. ¿Sí? Entonces acá también como que Nabucodonosor está quizás reconociendo, sí, este dios es superior, pero no que está desistiendo de los otros.
y está adorando a su manera. Esto es, le trae presentes e incienso también a Daniel, pero como que si fuese un representante, y en alguna forma sí lo era, ¿no? Claro, no es que en alguna, sí lo era en realidad, ¿no? Físicamente hablando, era el representante de Dios allí. Así que hasta lo que voy a decir, tómelo con mucho cuidado, ¿sí? Lo que voy a decir, tómelo con mucho cuidado. Hasta podemos ver a Daniel como una figura de Jesús, ¿no? Porque a través de Daniel estaba Nabucodonosor adorando a Dios, ¿sí? Y nosotros a través de Jesús honramos pues al Padre mismo. Tenga mucho cuidado con lo que estoy diciendo. No, que no lo ponga en escrito, simplemente un pensamiento que se cruza por la mente, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que hace Nabucodonosor, ¿sí? Y de este Dios dice al final del versículo 47, y él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, mire usted, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Babilonia como imperio parece que se dividía en provincias. Cada provincia tenía un gobernador, ¿sí? Y no solo Daniel fue considerado gobernador de la provincia de Babilonia, que en todo caso quizás sería la ciudad, ¿no? La ciudad de Babilonia, el reino, o la capital, por así llamarlo. Y encima también Daniel era jefe de todo el resto de los gobernadores. ¿Sí? Increíble cómo es que Dios, no sé, se mete a un representante suyo dentro de lo que es este imperio por más de una razón, ¿sí? Una, el hecho de que Dios quería manifestarse más y más a toda esta gente, al rey también. Y dos, recuerde que los judíos estaban no de paseo, por alguna razón la palabra que se venía, estaban de parranda, ¿no? Pero no estaban de parranda, estaban en cautiverio, ¿no? Así que también ellos iban a requerir de algún tipo de cuidado que quizás en este caso Daniel lo hizo. Y no solo Daniel, sino que mire lo que dice acá en el versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Sí? Grande nuestro Dios, ¿sí? Grandísimo nuestro Dios. Cierto, entienda que a veces, y quizás esto quizás caiga a pelo en estos días, ¿no? A veces las pérdidas pueden convertirse en ganancias. A nosotros no nos gusta perder. ¿A quién le gusta perder? ¿No? A nosotros. ¿A quién le gusta perder? A veces sí queremos que se pierdan nuestros hijos, ¿no? O sea, cuando son niñas, que dejen de fastidiar por un rato, ¿no? Pero no, después queremos que nuevamente, ¿no? Sean encontrados. Claro, Israel o Judá, cuando es llevado al cautiverio, ellos lo veían como una pérdida, ¿sí? No puedo hablar de Daniel exactamente, pero con las cosas que pasó, quizás también el muchacho habrá pensado, pues, ¿por qué tanto, no? Aunque entendía, creo, Daniel, la razón, o sea, entendía por qué, creo, no solo él, sino otros también. La gran mayoría no lo entendía, a pesar que Dios les dijo por qué, pero la gran mayoría seguía con lo suyo, ¿no? Sin embargo, Dios cómo lo usa, pero entienda, sí, o sea, la idea no es que lo ponga a él simplemente para que el hombre diga, ya, lo logré, no,
estamos hablando dentro de su reino, porque aún estando Daniel en una posición, por cierto, bastante alta, no es que se mantuvo en esa todo el tiempo. No es que se mantuvo en esa. O sea, nosotros a veces por mantenernos en esa posición alta, estamos dispuestos hasta a vender, ¿sí?, nuestra propia primogenitura, ¿no? O sea, vendemos nuestra fe por un plato de lentejas, eso es lo que voy, ¿sí? Daniel no lo hizo, nunca lo hizo. ¿Por qué razón? Porque Daniel sabía por qué razón estaba allí. Es más, ¿acaso no es cierto que fue lanzado él al foso de los leones? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por su fe, ¿sí? Así que esto que nosotros comprendamos, que estemos donde estemos en la parte baja, media o alta de la escalera, que seamos para Dios, ¿sí? Y así no vamos a tener que vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas para permanecer donde queremos estar, porque sabemos que estamos ahí para Dios. Y Dios lo puede manejar. Joel, levantaste la mano, creo, hermano. Sí, pastor, iba a mencionar algo respecto a lo que mencionaba, que cómo es que Daniel permitió que el Señor, en medio de un entorno bastante lejos de Dios, podríamos decir incluso bastante pagano, porque Nabucodonosor y todo el entorno de esos tiempos, Dios no era una prioridad, ni siquiera estaba dentro de la lista de opciones probablemente. Y Daniel, a pesar de llegar a un puesto bien alto, como usted menciona, no usó para envanecerse a sí mismo, ni siquiera para de alguna otra manera persuadir o llevar hacia el pueblo, bajo la presión a Dios, ¿no? Porque uno podría decir, si tenía tanta influencia, ¿por qué no hizo como los otros, que el rey haga un edicto, que Nabucodonosor haga un edicto y que el único Dios sea el Dios verdadero y su Dios, ¿no? Sino que más bien siguió siendo luz, y podría decirse así, en medio de ese mundo, y permitiendo que cada uno vaya entendiendo quién es el verdadero Dios en medio de todo eso, ¿no? Algo como lo que pasó con José también en Egipto, y como usted menciona, finalmente su éxito, o el éxito de Daniel, de José mismo, no significó en realidad un éxito propio, sino más bien la gloria de Dios en medio de un mundo bastante alejados de él y paganos. Y eso, no principalmente ellos, sino el que Dios haya primado como imagen, como figura en medio de ellos en un mundo así, ¿no? Y que nos lleve a la conclusión también siguiente, ¿sí? Si usted y yo pensamos que no se puede adorar, glorificar a Dios en la sociedad en que vivimos, por más pagana que ésta sea, estamos equivocados. El problema no es la sociedad en sí. La sociedad siempre va a ser la sociedad. El problema es nuestra suciedad. ¿Sí? El problema es nuestra fe, o la poca fe que tenemos en Dios. Por eso, no vivamos o pensando en nuestro propio reino. Aprendamos a vivir en el reino de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más o algo más? Tengo un par de preguntas más, o quizás una más, y nos vamos, ¿sí? La primera, ¿por qué cree usted que Dios escondió el sueño? No, la revelación, no estoy hablando de la revelación ahorita, sino el sueño de su memoria. O sea, de la memoria de Nabucodonosor me refiero, disculpe, creo que no dije Nabucodonosor. ¿Alguien? Para ponerlo más difícil, pues, pastor, ¿no? Como cuando el profeta Elías echó agua sobre la ofrenda para que sea más complicado. Ok. ¿No? Ok. La gloria de Dios. Perdón, Facu. Mostrar que en sí Dios tiene poder sobre lo innatural.
Ciertamente. ¿Sí? Ciertamente, sí. Porque si es que Nabucodonosor se hubiese acordado del sueño, ¿sí? Obviamente personas hubiesen dado interpretación y quizás él hubiese creído. De eso por un lado, o sea, quizás lo hubiese creído, porque ¿cómo saber cuál era la interpretación correcta? No hubiese habido forma, ¿no? Siempre y cuando hubiese tenido sentido, ¿no? Con tal que tenga sentido, hubiese podido decir, oye, sí, ¿no? Tiene sentido esto, ¿no? Pero cuando lo esconde, sí, el sueño de Nabucodonosor es cierto, es para que él entienda que la persona que le diga el sueño, ¿sí? Es digna de ser escuchada. ¿Sí? Porque, y dentro de ello, como dice Facu también, hermanos, es para la gloria de Dios. Porque si mire usted, Nabucodonosor se hubiese acordado del sueño y después también venía uno a interpretarlo, Salomón podía haberlo hecho volar, o perdón, Nabucodonosor podía haberle dado muerte. Yo no quiero escuchar esto, ¿sí? Pero como Dios se lo escondió y se lo reveló a través de Daniel, entonces ahí nada más cuando Daniel le revela el sueño, ahí nada más Nabucodonosor ya está dándose cuenta, uy, este tiene algo distinto. Este tiene que ser un hijo de los dioses, por último, ¿sí? Y después le fue más fácil aceptar la revelación también del sueño, ¿no? La interpretación, perdón, de el sueño. Maravilloso nuestro Dios. Sí, asombroso nuestro Dios. ¿Cómo hace las cosas? Yo la verdad que no creo que puedo igualarlo. Sí. Y me temo que usted tampoco. Sí, me temo que ninguno de nosotros juntos podamos hacerlo. Aprendamos a confiar en Él, definitivamente, en su voluntad para nuestras vidas. ¿Algo más o alguien más? Si no, con esto ya terminamos, hermanos. Gracias por su tiempo. ¿Alguien más que quisiera agregar algo? Ok, sigamos orando por este estudio, que el Señor sobre todo nos haga entender qué es lo que Él quiere que entendamos, que no simplemente lo hagamos como un estudio con datos históricos, aunque cierto es importante también, sino un estudio donde en verdad podamos ver cuán grande nuestro Dios es y cuánto necesitamos nosotros de Él. Vivamos para su reino. Bien, ¿alguna petición?